La semana pasada estuvimos desarmando lo que es la filosofía del materialismo. Hoy vamos prácticamente a entrar, no creo que en una sola clase se pueda discutir por completo, a tratar posiblemente la enemiga número 1 del creacionismo, lo cual es la teoría de la evolución. Muchos de nosotros tenemos nociones de qué se trata la teoría, pero muy poco se estudia, se presenta, se conoce a profundidad cuáles son sus presunciones, de manera que nosotros podamos, bajo ese entendimiento, saber cómo desarmarla. Es sumamente importante esta parte, debido a que es la que le están enseñando a nuestros hijos. Y los están confundiendo, los están llenando sus mentes de todo esto. Y hermanos, es completamente ateísta, y ahí donde está el peligro. Que por la gracia y misericordia del Señor, nuestros niños y jóvenes están en Cristo, pero no es fácil a lo que ellos están enfrentando. Bueno, dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Noten cómo lo presenta como una necedad. Y nosotros queremos lo que es la verdad, estar en la verdad, porque la verdad nos hace libres, como dice Juan 8:32. Bueno, Jesús dijo y garantizó de que el Espíritu Santo iba a venir a nosotros y nos iba a dejar saber la verdad de todas las cosas. Quiero leerles algunos pasajes muy interesantes que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, Job 11, del 7 al 9, comienza con esta pregunta. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dice, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Hablando de los secretos de Dios. Dice Isaías 40:26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Dice, él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Dice, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Por último dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tiene que haber una respuesta al mundo existente, pero entre tantas teorías que existen, ¿quién tiene la verdad? Nosotros los creacionistas, para nosotros es fácil responder. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahora, ¿qué respuesta le da al mundo? Aquel que no quiere creer en Dios, aquel que no quiere reconocerle como el creador, ¿qué respuesta le da al mundo? Bueno, muchos han aceptado la teoría de Darwin, conocida por la evolución. Evolución es una palabra que significa cambios. ¿Okay? Y quiero presentarles, según ustedes pueden notar aquí en este diagrama. Este es un diagrama que yo adquirí de la revista National Geographic. ¿Okay? Este diagrama de aquí. Ellos presentan todo el proceso evolutivo, de cómo comenzó hasta que terminó en el hombre. O sea que lo que yo les voy a leer es algo que se encuentra en esta revista, disponible para que todo el mundo la lea, la escucha y vean lo que ellos están proponiendo acerca del origen
del universo. 4 billones de años atrás resultó el origen de la vida. Su precursor fueron unos químicos, los átomos. 3 billones de años, entonces resultaron los estromatolitos. No me pregunten qué es eso. 2 billones de años, entonces fue que vino a ser la capa de ozono, la respiración aeróbica. 1 billón de años atrás, entonces fue que resultó la vida multicelular, lo que son las eucariotas. Tampoco me pregunten lo que es. Entonces comenzó la diversificación de animales. Pero tristemente hace 650 millones de años ocurrió una extinción masiva. O sea que lo que hasta ahí se había logrado, ocurrió una extinción masiva. Algo quedó que 500 millones de años atrás resultaron los primeros vertebrados. Surgen del mar. ¿Okay? O sea, del pez al reptil. Porque 420 años atrás, estos reptiles invadieron la Tierra. 300 millones de años resultaron los pantanos y los bosques. 230 millones de años, otra extinción masiva. Miren eso. Volvieron a extinguirse. 120 años atrás, 120 millones de años atrás, entonces resultan las plantas florales, los insectos, los mamíferos. 65 millones de años atrás, la tercera extinción masiva. Entonces fue que emergió el hombre, el cual no le dan una fecha fija. Emergió el hombre, lo que consideran la era prácticamente actual. Pero no queda ahí. Pronostican la extinción de la raza humana por completo y 60 millones de años en el futuro, dice que la Tierra inclusive va a tener otro continente más añadido a lo que es la América del Sur. Que esa es la propuesta que presenta la evolución, no es más que una traducción de todo lo que está aquí escrito, que salió en la National Geographic. ¿Okay? David, ¿qué tú querías decir? Ok. Tipos de células, gracias por la aclaración. Muy bien. Ok. El promotor de la evolución fue Carlos Darwin. Vamos a quitar este de aquí, ya que ya expliqué esa parte. Aquellos después que quieran conocer a Carlos Darwin pueden venir acá y verlo en una foto. Aquí se encuentra, yo sé que está pequeña, pero ahí está Carlos Darwin. Y Carlos Darwin fue el que promovió la evolución en el siglo XVIII al observar los animales. En una observación que él hizo de los animales, él desarrolló esta teoría. Su teoría sugiere que las criaturas complejas, en este caso nosotros somos las criaturas más complejas que hay, evolucionan de antepasados simples, que con el transcurso del tiempo se adaptan gradualmente a un medio ambiente cambiante. Eso es lo que él propone. Repito, esa es lo que es su teoría. Criaturas complejas evolucionan de antepasados simples. Con el transcurso del tiempo se adaptan gradualmente al medio ambiente, un medio ambiente que es cambiante, por eso es que se llama evolución. Pero hermanos, esta teoría no es un hecho, no puede ser demostrada y menos se puede reproducir en laboratorios. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar? Vamos a tratar uno de los experimentos que hicieron en un laboratorio para probar esta teoría y qué pasó, ¿okay? Según vamos avanzando en el estudio. Para que nosotros podamos entender un poquito más, hay 4 formas en las que se usa el término evolución. Está la microevolución.
lo cual son cambios pequeños dentro de una población con el paso del tiempo, cambios pequeños. Eso es una microevolución. La macroevolución viene a ser el desarrollo al azar de estructuras nuevas. Ejemplo, cómo surgieron las alas, que son cosas nuevas, porque si la vida se origina en el mar, cómo de buenas a primeras surgen las alas. Bueno, eso es una macroevolución, ¿entiendes? O sea, está en microevolución, que es los cambios que ocurren dentro de una población o una especie, y la macroevolución, que ya son órganos nuevos, formas corporales nuevas. También se entiende la evolución en la descendencia universal en común, es decir, o los organismos descienden de un antepasado común, ellos le llaman el árbol filogenético. Más o menos tenemos aquí una idea de lo que es el árbol filogenético, como de un ancestro en común, de un tronco, comenzaron a surgir como si fuera un árbol, ¿verdad? Y cada rama iba echando sus ramas, y así fue que fue surgiendo el mundo. Y también algo muy importante en la evolución, un concepto, es la selección natural. Más bien tiene que ver con la conservación de las especies, la ley del más fuerte. En otras palabras, una microevolución ocurría vamos a suponer, entre dos células, cambios entre dos células, pero lo que pasaba es que esas células, por selección natural, lo que adquiría algo nuevo y lo retenía, y a la vez desechaba aquello que no le era bueno, o no le era beneficioso. Y así se iba reteniendo el cambio, y eso se volvía en uno más complejo, y así fue, o sea, por la selección natural, así fue que se fue desarrollando el mundo según ellos. Herbert Spencer tiene un argumento que nos ayuda a entender un poquito, nos da un poquito de luz. Estamos ahora en este momento tratando de entender la teoría de la evolución. Hermanos, para desarmarla hay que entenderla. Y eso es lo que pasa con muchas veces nosotros. Somos ignorantes a todas estas cosas, y al ser ignorantes no podemos ayudar a los que están presos de esta teoría. Ok, dice Herbert Spencer, la evolución es siempre, fíjense, una integración de la materia. Integración de la materia, o sea, introducirse enteramente en un grupo. Vamos a pensar en eso, una materia que de buenas a primeras se introduce y se agrupa. Así es como él lo ve, ¿ok? Y también es una disipación del movimiento. O sea que aquel movimiento que unió esta materia, vamos a suponer con aquel y esto, ese movimiento que hizo así y se unió en una materia, ¿okay? Se disipa, se acaba ese movimiento y ya queda ya contraído, porque acuérdense que si no se contrae, sigue moviéndose, y entonces nunca se puede conseguir un algo. ¿Entiende la idea de lo que yo le estoy tratando de decir? Voy a tratar de explicar de nuevo. Esto es como ellos explican la formación de estas cosas, de las cosas. Está la materia aquí, materia aquí, materia aquí, materia aquí. Están en un movimiento hasta que hacen así y se unen. Pero al unirse, el movimiento tiene que acabarse, porque si no se acaba, sigue, y lo que hace es que se desintegra, no mantiene su unidad. O sea, la idea es la integración de la materia, pero a la vez la disipación del movimiento. Dice que durante ese proceso, la materia de una homogeneidad, ¿qué significa esa palabra? Todo esto es muy interesante para desarmar la evolución. Homogeneidad es que está formada de elementos de igual naturaleza.
No olviden ese concepto. Algo homogéneo es que está formado de elementos que tienen la misma naturaleza. Entonces, esa materia que es homogénea, que tiene los mismos elementos, pero carece de sentido, es incoherente, pasa a una heterogeneidad, que es ya un compuesto de partes de diversa naturaleza, coherente. Quiere decir que aquella materia homogénea, con los mismos elementos, al unirse, ya deja de ser una materia homogénea y pasa a ser heterogénea. Quiere decir, ahora pasa a ser algo que tiene diversos elementos. Primero no tenía sentido, pero ahora sí tiene sentido por haberse convertido en heterogénea. Y el movimiento, mantiene cierto movimiento, sufre una transformación paralela. Ese movimiento que la unió, ¿okay?, se disipa, pero queda cierto movimiento dentro. ¿Para qué? Para que cuando tenga que desarrollarse en otra cosa más compleja, tenga la fuerza para hacerlo. Complicadito, ¿verdad? Quiere decir que Pero es importante saber todo esto, porque esto es lo que están proponiendo. Estas son sus presunciones, esto es lo que le enseñan a sus hijos y los estudiantes en la escuela. Porque, recuerden, el mundo existente requiere una respuesta. ¿Okay? Como ellos no están en la verdad, tienen que esforzarse y esmerarse aún mucho más para tratar de dar una respuesta que sea, por lo menos creyente, que para ellos haga sentido. Por más que se esmeren, siempre van a fallar en algo. Y la idea de la clase es llegar a ver dónde están estos fallos. Pero quiero continuar. Okay. Lo que significa este proceso es que va de lo simple a lo complejo. Es un cambio progresivo de también lo complejo a lo más complejo. Y esto está confinado a la historia del animal, de la planta, o sea, de todos los límites que puedan abarcar las especies. O sea, los animales superiores, incluyendo los hombres con sus poderes mentales y morales, fueron producidos de los más bajos, de animales inferiores. A la vez los animales inferiores de las plantas, las cuales a su vez fueron producidas de la materia muerta que la precedió. O sea, la materia muerta produjo plantas, las plantas animales, y de ahí los animales continuó el desarrollo a lo más complejo, que es el ser humano, el hombre. ¿Okay? Pero esto es solo el estado intermedio. ¿Usted sabía eso? Que esto que ellos promueven es solo el estado intermedio. Porque, ¿qué pasó antes que lo muerto originara lo vivo? Dice que hubo un lapso de tiempo en que se efectuaba la preparación de los materiales para que la vida pudiera venir. Dice que las 70 sustancias simples que ahora conocemos fueron producidas por alguna cosa más simple todavía, hasta que a la larga, hace millones de años, escuchen esto porque hermano, todo esto que yo le estoy leyendo es de Herbert Spencer, hace millones y millones de años, nadie sabe exactamente cuándo. ¿Qué pasó con los ejemplos que aparecen aquí? 4 billones, 3 billones, 2 billones, 1 millón, 1 billón. Pero dice Herbert que no se sabe exactamente cuánto tiempo. Había una nebulosidad primitiva, una niebla ígnea. La niebla ígnea es que tiene propiedades de fuego. Entonces esa niebla ígnea fue la que de alguna manera, otra palabra interesante, de alguna manera fue puesta en movimiento y resultó en el mundo que conocemos, incluyendo nuestro planeta, el sistema solar y todos los sistemas del universo estelar. O sea, de alguna manera esto sucedió.
O sea que todo el universo comenzó con el estallido de un superátomo primitivo. La Tierra y otros planetas que giran en torno a nuestro Sol se formaron con el tiempo a partir de los escombros de la explosión de esta supernova. Y la vida comenzó a surgir entonces de nuestros mares hace millones de años. La Tierra, otros planetas se forman de una mezcla en rotación de gases calientes y de materiales fundidos. Gradualmente se fueron enfriando hasta quedar solidificados. Al enfriarse el planeta, los vapores de agua se enfrían lo suficiente como para formar los mares y el material, antes en fusión, se convierte en tierra sólida. ¿Ok? Esto es lo que ellos promueven. Pero vamos a ver, hermano, algunas objeciones que nosotros tenemos que presentar a esta teoría. Número 1. La exclusividad. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? La exclusividad. La única teoría verdadera es la evolución. No es posible considerar otra idea. ¿Y usted cree que esto sea justo? ¿Usted cree que sea justo que hagan una presunción y ya tenga que ser aceptada y se excluya cualquier otra teoría? Ese es un problema, ¿ok? Y más cuando carece de evidencia y carece de poder ser probada. Otro principio es la inclusividad. Es otro principio a tener en cuenta, la inclusividad. O sea, todo tiene que estar incluido en su ley. Todo. O sea, no hay ni el más insignificante fragmento de tiempo, pasado, presente o futuro, en el cual no opera la evolución. Quiere decir, si las cosas han evolucionado, tenemos que esperar que sigan evolucionando, porque ese es el principio de inclusividad. ¿En qué vamos a seguir evolucionando? ¿Ya entienden por qué están ya pronosticando la extinción de la raza humana? Porque ¿en qué otra cosa nosotros nos vamos a evolucionar? Pero si todo comenzó con una materia y de ahí es este proceso, pero ¿por qué va a parar el proceso? Tiene que continuar. Entonces, de alguna manera, no sé, a lo mejor como nosotros nos movemos, estamos moviéndonos, si somos materia homogénea, porque todos somos seres humanos, a lo mejor, no sé, nos unimos y formamos un gran monstruo de carne, no sé, que llega al cielo. Nos unimos y formamos no sé, en algo vamos a evolucionar, así que no podemos estarnos moviendo mucho. Pero noten la idea de la inclusividad es que lo que proponen no tiene lógica. ¿Ok? No tiene ninguna lógica. Entonces, si basado en este principio, no puede haber origen. No puede haber origen, porque esa niebla ígnea, bueno, tuvo que haber evolucionado de otra cosa más infinitesimal, algo más, no sé. No puede haber un pare ni para allá ni para acá, porque es evolución. Es cambio, sí, es cambio. Entonces, prácticamente es algo que nunca acaba, no tiene un origen. Okay. Otro principio que es la continuidad. La continuidad. O sea, en cada uno de los estados del proceso de cambio domina un principio uniforme. O sea, hay medios, hay causas secundarias, como es la selección natural, la herencia, la adaptación, la selección fisiológica, la lucha por la vida, etcétera, que es el que produce los cambios.
pero no se acepta ninguna intervención exterior. Se aceptan, nota, se aceptan todas estas cosas naturales que producen el cambio, pero no aceptan de que Dios esté ahí y que Dios forme estas cosas. O sea, en otras palabras, no Dios. Según el profesor Leconte, todo el proceso es llevado por la operación de las fuerzas residentes, o sea, las fuerzas que moran en el mundo mismo y no introducidas allí durante el progreso de la evolución. El universo, tal como existe hoy, es simplemente el desarrollo de lo que está enrollado en el elemento o elementos primitivos. Quiere decir, en cada uno de estos estados del proceso domina este principio uniforme, pero ellos no aceptan de que haya algo exterior a este proceso y que nosotros llamamos Dios. Ahora, la evolución no es sostenida por sus... Esto es interesante lo que les voy a decir. Los que abogan por la evolución no dicen que la evolución sea la causa original de las cosas. ¿Okay? Ellos no dicen eso. Ellos asumen una fuerza original que se requirió para el desarrollo del progreso. Es obvio, es razonable. No sé si se recuerdan cómo comenzó el proceso, una materia muerta. ¿Okay? Esa materia muerta. Así ellos explican el origen del mundo, pero no es el origen, el progreso, el cambio, no es el origen, sino una fuerza. Tienen que admitir que hay una fuerza, que esa materia viva, de buenas a primeras, produjo lo vivo. Perdón, la materia muerta produjo lo vivo. Bueno, esa fuerza ya estaba ya en actividad cuando se dan los primeros pasos. Pero nosotros respondemos, ¿de dónde se originó esa fuerza? Entonces ven, siempre va a haber una pregunta, lo cual los va a desacreditar. Dicen, no, ellos no que se quedan sin respuesta, ellos dicen, una disolución, o sea, una acción y efecto de disolver, una mezcla homogénea de dos sustancias. Dos sustancias homogéneas originaron la fuerza. ¿Cuáles sustancias? Si hay que preguntar entonces las sustancias, según lo que nosotros hemos venido aprendiendo de las clases anteriores, por los hechos que tenemos, estas sustancias que ellos mencionan, que produjeron esta fuerza, tiene que ser una materia y la otra ¿cuál? Espíritu. Tiene que ser. Pero ellos hablan de la materia, pero no hablan de lo que es el espíritu. O sea, enseña que tal disolución de donde surgió la fuerza original es también una parte necesaria del curso de la naturaleza y que en el debido tiempo se resolverá en el estado nebuloso original y propiciará un nuevo proceso que va a abarcar un nuevo ciclo. Ahora entienden por qué tantas extinciones. Es una manera de ellos salirse del hueco que ellos mismos se han cavado. Porque ahora la propuesta es para la evolución es que va a llegar a un punto en que se va a volver a esa niebla ígnea. Y cuando se vuelva a esa niebla ígnea, simplemente comienza de nuevo el proceso. Y al fin y al cabo, fueron billones de años entre la primera fase y la segunda. Bueno, pues nosotros todavía no hemos llegado al billón, así que según ellos, va a de nuevo volver a todo aquello original y va a volver a comenzar. Y así va a ser eternamente. Y así que a lo mejor fue eternamente. Ok. Es interesante, ahora vamos a ver cómo miran los científicos la evolución. Ok, ellos adoptan y enseñan la evolución para referirse a los hechos de la naturaleza, a su observación, a su clasificación y organización. Pero rehúsan
dar una opinión sobre la fuerza inicial. Los científicos, de la cual tenemos los libros de biología y bioquímica, y ellos viven para observar y descubrir y decir y clasificar y organizar. Ellos nos proveen datos verdaderamente increíbles, interesantes. Sin embargo, sobre esa fuerza inicial que habla la evolución, no se atreven a decir nada. No opinan. No opinan porque no es un hecho. Y no solamente no es un hecho, no hay evidencia, no se puede comprobar que sea así. Por tanto, yo les había dicho que la evolución había dos maneras de verla, como ciencia y también como filosofía. O sea, como ciencia, ellos adaptan la evolución para dar una respuesta a todos los progresos y desarrollos. Pero como filosofía, ya explica los hechos fundamentales y las fuerzas de la naturaleza. O sea, que se trata de una filosofía. Entonces, ahí viene el principio de exclusividad. Si es una filosofía que la fuerza inicial haya sido provocada por estas dos sustancias homogéneas, ¿por qué no pueden aceptar lo que decimos nosotros, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Porque se recuerdan que muchas veces hemos hablado que la evolución hay que aceptarla también por fe. Como el cristianismo se acepta por fe. Bueno, es ahí donde venimos entonces a darnos la mano. Que yo acepto por fe que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú tienes que aceptar por fe que lo que le dio vida a la materia muerta fue esta fuerza compuesta de dos sustancias. Es por fe también, no puede ser probado. Entonces, ¿por qué una sí y otra no? Ahora, hay científicos que han completamente abandonado la noción del proceso de selección natural, insistiendo que no ha habido suficiente tiempo desde el comienzo del universo como para que se haya producido gradualmente todos los cambios requeridos. Esto es muy importante lo que yo les estoy diciendo. O sea, al principio más o menos se dio una explicación general de cómo comenzaron a surgir las diferentes especies, de lo simple a lo más complejo, al ver el universo como es, que eso sí es hecho, eso sí está delante de nosotros que lo podemos mirar. Hay científicos que dicen, esperen un momento, eso que dicen de la selección natural, no ha habido suficiente tiempo en el universo como para que hayan surgido todos los cambios que se requieren para responder a toda la diversidad y a todos los fenómenos que existen en el universo. No ha habido tiempo. Por más que digan billones y billones de años, no ha habido tiempo para responder a esto. Ok, vamos entonces, hermanos, a ver lo que es el argumento de los orígenes. Okay, el argumento de los orígenes. Vamos a hablar un poquito más de esa materia preexistente. Una materia preexistente, el cual era igual en todas sus partes. ¿Okay? Recuerden la palabra homogénea, era igual en todas sus partes. De algún modo, esta materia tenía que ser puesta en movimiento antes que pudiera surgir cualquier cosa distinta del homogéneo. Pregunta, ¿cuándo adquirió la materia este modo? ¿Cuándo, cómo y por qué adquiere la materia este modo? Bueno, Spencer contesta, la materia se encontraba en un estado de equilibrio inestable y esa inestabilidad fue la que originó el movimiento. Es difícil de poder imaginarnos esto, pero imagínense, ¿qué podemos poner? Un pedazo de piedra, vamos a ponerlo como ejemplo, como materia. Y ese pedazo de piedra, que era una materia muerta, y sigue siendo una materia muerta, ¿okay?
porque una cosa tiene vida cuando comienza a tener otros elementos, pero esa materia estaba muerta. Recuerden que un organismo vivo crece, se desarrolla y se limpia. Esas son características de un organismo vivo. O sea que aquellos que no se bañan están moribundos. Un organismo vivo crece, se desarrolla y se limpia. Una piedra no hace eso. Quiere decir que una piedra es una materia muerta. Ok, vamos a coger el ejemplo de esa piedra, esa materia muerta. Se encontraba, según Spencer, porque acuérdense, aquí la respuesta es, ¿cómo esta materia produce este movimiento que la hace evolucionar? Ok, la materia se encontraba en un estado de equilibrio, estaba inestable, okay, y la inestabilidad que tenía origina el movimiento. Pero esta idea de una materia homogénea es contradictoria, porque si la materia, escuchen esto, es igual en todas sus partes, porque por eso usan la palabra homogénea, está muerta en todas sus partes, ¿ok? Hubiera permanecido así. ¿Cómo es que va a cambiar si es homogénea? ¿Ok? Vamos a suponer que esa materia muerta homogénea haya tenido la tendencia de cambiar. Pero si es homogénea, cambia en la misma dirección. Porque todas sus partes son iguales. No puede cambiar esa materia, no puede cambiar en una dirección sí y en otra no. Porque si hace eso, entonces ya hay que pensar en una intervención. Tiene que haber una intervención. Porque por sí misma, siendo homogénea, primero no puede dar el cambio, pero si lo da igual. No puede dar el cambio a variedad. Sí, todavía no, eso es también incluido en todo eso que siempre hemos dicho. Si hay algo que es una materia muerta, que no tiene personalidad, ¿cómo es que de buenas a primeras decide dar un cambio? Estando muerta, pero no dar un cambio hacia algo material más desarrollado, sino llegar a dar un cambio tan complejo que llegue a la personalidad del ser humano. O sea, que pase, primero, el hecho de que esa materia muerta cambie a tener sentido y conciencia animal, ya es sorprendente. Más todavía cuando entonces salta a lo que es ya la parte espiritual del ser humano. Es completamente ilógica. O sea, la diferencia no podía originarse de lo homogéneo. Y si tenía una tendencia a cambiar en una parte más que en otra, y fuerza para principiar el movimiento, entonces ya no le puedes llamar materia homogénea. No le puedes llamar materia homogénea. En ese caso tendrías que llamarla heterogénea y no podías dejar atrás o dejar de mencionar la parte espiritual de esa materia. Quiere decir que la evolución está enredada en cuanto al principio del mundo. Porque si se establece un principio como hecho, la dirección tiene que ser determinada. Todo lo que ha venido de allí debe haber sido en el principio. Quiere decir que el mundo como es, estaba en el mundo como era. ¿Okay? Ahora, sobre el argumento continuidad. La evolución no ha establecido su principio de continuidad. O sea, indicamos que varios eslabones, ustedes lo han escuchado acerca de eso, ¿verdad? Varios eslabones de la cadena se perdieron desde los aspectos primitivos. O sea, no se han encontrado satisfactoriamente ciertos eslabones de esto que yo les hablé del principio, de todos esos cambios. Usted quizás no pueda imaginarse la dimensión de los cambios que ellos están aquí presumiendo. Hermano, desde una microcélula que cambie a un árbol como este. O sea, los cambios son
Por eso que hay científicos que dicen, no es posible que en el tiempo que ellos dicen se hayan producido todos estos cambios satisfactoriamente. No es posible. Número 2, ahora, estos eslabones de la cadena que se han perdido, oye, que no se encuentren. Pero lo más increíble es, vamos a suponer que tomando el tronco del hombre, el hombre, usted sabe lo que es, porque ellos proponen que el eslabón perdido es un ente entre los simios y los hombres. Pero usted sabe lo que es, que no se hayan perdido los simios y que se haya perdido el del medio, cuando ese del medio tenía que haber sido un poquito más desarrollado que el simio, más fuerte. Claro, y es el que absorbió de la evolución la parte más fuerte, como tú estás diciendo, sea en inteligencia o sea en compostura, lo absorbió con el proceso de cambio de tiempo, entonces tenía por obligación que permanecer más que el otro eslabón que está del lado allá. Ahora, uno dirá, ellos dicen que hay ciertos eslabones que han encontrado, y déjame decirte que en esto yo pienso que Dios es tan grandioso, tan imaginativo, y a veces hasta yo pienso que es chistoso. Como que como Dios en su omnisciencia y soberanía nos creó desde antes de la fundación del mundo, y para Dios toda esta teoría absurda y necia no le es ajeno, Él dirá, bueno, pues ahora yo les voy a crear peces con dientes de ser humanos. ¿Sí? Peces con dentadura humana. Yo se los voy a crear. Entonces cuando ellos encuentran algo así, como se alimentan su teoría, porque es otro eslabón más que pueden añadir a todos los que están buscando, a todos los que están perdidos, pero no se dan cuenta que Dios en su manera de crear, en su manera de Él manifestarse, él pudo haber creado los simios con similitudes al ser humano, pero eso no significa que el ser humano sea un simio. Simplemente cada uno de ellos es un género diferente. Y una de las pruebas más grandes que hay de que la Biblia dice que todo fue creado según su género, es que dentro de una relación de hombre y simio no se reproduce. No se reproduce. Entonces, olvidándonos que nos llaman monos, ¿okay? Hoy, déjame decirte, porque toda cosa que es errónea tiene que estar siempre viendo cómo puede adaptarse para dar una respuesta a sus falsedades. No podemos confundirnos, porque ya de esto se ha dejado de hablar. Esto hace años y años atrás te decían, el hombre desciende del mono. Pero ahora decir esto es ignorancia, porque ya no es lo que proponen. Porque como no lo pueden comprobar, ya no es lo que proponen. Hoy no aceptan que los primeros hombres descendieron de los monos. Lo que dicen es que teníamos un tronco común. Aquí está el árbol, ¿ves? Entonces imagínense del árbol. Vamos a suponer que este sea el árbol que dio lugar a los seres humanos. Bueno, este es nuestro tronco común. Tenemos, tanto los monos como nosotros tenemos un tronco común, pero de buenas a primeras los monos se fueron para allá y el hombre se fue para acá. Para poder entonces responder a las realidades. Richard Leakey, el paleontólogo más importante del mundo, dijo, si me insisten en cuanto a la ascendencia del hombre, tendría que decir inequivocadamente que todo lo que poseemos es un gran signo de pregunta. Si me insisten más, tendría que declarar que existen más evidencias que sugieren la llegada abrupta del hombre que un proceso de evolución gradual. O sea, si la evolución fuera cierta según la continuidad, respondo, ¿en qué evolucionaría el hombre? Pero según el profesor Wallace, un eminente científico moderno evolucionista, él cree que en la evolución hay cuanto menos
3 puntos donde se rompen la continuidad. 1. No pueden dar razón del surgimiento de la vida de lo que no tiene vida. No puede. 2. No podemos dar razón de la introducción de la sensación y la conciencia animal. Y 3. Mucho menos explicar la naturaleza más elevada del hombre, su espíritu o ética moral y religiosa. Ahora, el próximo argumento, la inclusividad, fallan también en este principio, porque la teoría abarca todas las cosas en la naturaleza y la sociedad humana. O sea, todos los cambios que tienen lugar están bajo la operación de un solo principio, la redistribución de la materia y del movimiento. O sea, ellos hablan de, y piensen en esto, esa manera en que la materia responde al movimiento solamente puede ser de 2 formas: mecánica o personal. ¿Entiendes? O responde mecánicamente, algo mecánico, que así es como tiene que funcionar, o tiene que haber una persona detrás de ese movimiento. ¿Okay? Hay partes del mundo las cuales son totalmente distintas a la materia y el movimiento. Y es donde tantas veces hemos mencionado la mente, el espíritu del ser humano. Si nuestro cerebro fuera algo mecánico, porque es así como se mueve la materia según ellos, si nuestro cerebro es algo mecánico, piense, seríamos completamente robots. Nunca cometiéramos algo falso, algo mal hecho. Piensen en, no sé, algún juguete de pila que ustedes tengan en su casa. Eso es una cosa que funciona mecánica. O sea, se pone a funcionar y en movimiento, pero porque algo le da fuerza, algo le da energía, y usted ve que siempre va a ser lo mismo. Nunca ese juguete, no sea un muñeco, sea un tren, un carrito, nunca va a salirse de su mecanismo. Señores, ¿cómo fue que la materia entonces se sale de su mecanismo? Ven que no hay lógica ninguna en lo que es el elemento de inclusividad, porque al decir inclusividad está todo encerrado dentro de la evolución, incluyéndonos nosotros con los poderes o los fenómenos espirituales que existen en nosotros. Así que, hermanos, la evolución viola leyes científicas. Que yo le voy a repetir un poquito las leyes de la ciencia, para que ustedes se den cuenta cómo es posible que la evolución viola estas leyes y que la ciencia la esté usando para ellos en sus estudios y en sus presunciones, y no solamente la esté usando, sino que no admita la exclusividad, que no admita ninguna otra teoría. Porque si yo fuera a ser justo a la ciencia, teniendo lo que tengo en las manos, entonces yo haría esto, yo promoviera o dijera las 2 teorías, la teísta y la ateísta. Yo no tengo por qué decir si una es falsa, si una es verdadera, pero yo las tengo que presentar, y que sea el ser humano quien adopte la que crea cuál es la falsa y cuál es la verdadera. Pero no es así. Ellos adoptan la evolución, sin embargo, según la ciencia, para que una hipótesis o una teoría sea legítima, no debe ser inconsistente con los hechos ya averiguados. Estoy seguro que más de una vez usted aquí presente ha dicho que eso no es posible. ¿No es cierto? Entonces, si usted pudo decir eso no es posible, ya es incoherente. Sus hechos son incoherentes, no se adaptan a la ciencia. La hipótesis debe de ser de un carácter tal que admita la comprobación o la reprobación, o que sea considerada más o menos probable por las investigaciones subsecuentes. Por eso es que parte de nuestro estudio va a ser presentar evidencias
de científicos que debido a que tenemos armas más sofisticadas para los descubrimientos, son aquellos que siendo ateos y habiendo sido evolucionistas toda una vida, dicen, oh, no, espérate, aquí se acabó todo. Aquí hay un diseñador inteligente. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque la misma ciencia les exige a ellos que sean comprobadas lo que ellos plantean. Y la hipótesis debe ser aplicable a la descripción y explicación de todos los fenómenos. Y aquí no estamos hablando de un fenómeno material, hay también como hecho un fenómeno espiritual. Quiere decir que viola porque sostiene que lo vivo viene de lo no vivo. Y eso es contradicción científica, que dice que la vida solo puede producir vida. ¿Okay? Y la evolución viola esta ley. Viola que asume un tiempo limitado para la transformación de lo no vivo en lo vivo, siendo incapaz de ser comprobado en el tiempo del hombre. Y es justo, si tú no me puedes comprobar a mí lo que sucedió, no 4 billones, 65 millones de años atrás. ¿Quién estaba para probarlo? Entonces, si no hay nadie para probarlo, también viola esta ley. Y la hipótesis o teoría evolucionista no es aplicable a todos los fenómenos. Ejemplo, los fenómenos psíquicos, sociales y morales de la sociedad humana. Vamos a continuar, hermanos, tratando lo que es la evolución. Pero aquí ya yo quiero terminar, en los próximos minutos que me quedan, trayéndole una pequeña evidencia física, o sea, un poquito nada más de lo que vamos a estudiar, porque en esta clase vamos a tomar cada rama de la ciencia. Lo que pasa es que tenemos que llegar allá. Cada rama de la ciencia y ver las evidencias que hay, que apuntan a un diseñador inteligente. Les voy a mencionar 3 leyes naturales que apuntan a Dios. La fuerza de gravedad. O sea, todo está calibrado de manera tal que pueda existir la vida solamente en la tierra. Esto es incomprensible. Esto no lo explica la casualidad. Hermanos, si tuviéramos vecinos en el universo, a menos por lo menos uno más, tuviéramos vecinos y no en el universo lejano, nuestros planetas más vecinos que tenemos, los terrestres, Marte, por ejemplo. Si tuviéramos vecinos en Marte, pudiéramos entonces aceptar que esta niebla ígnea produjo este desarrollo, esta evolución, no solamente en el planeta Tierra, sino en otros planetas también que hay en el universo. Pero hermanos, no se puede comprobar vida solamente en el planeta Tierra. ¿Por qué? Es el único lugar, ¿ok?, que la fuerza de gravedad permite la vida. Por ejemplo, si usted tomara una cinta de medir que abarque el universo entero y la dividiera en pulgadas, la gravedad existe en el espacio preciso para que haya vida. En ese espacio nada más. Si se mueve una pulgada, ya las consecuencias son catastróficas. ¿Es la gravedad un accidente, una coincidencia? ¿O hay detrás inteligencia y un propósito específico? Una causa, pero una causa inteligente y con propósito. Es obvio. Pero esa es la primera. La segunda, el contenido cosmológico. Estamos hablando de la densidad de la energía espacial. Si no está exactamente en el lugar preciso, el universo se vendría abajo. Estamos hablando, hermano, cómo cada elemento del universo se mantiene
suspendido en su lugar por esta energía, esta densidad que la mantiene ahí. Nada más que algo sucediera que no fuera natural, ya el universo entero sería un caos por completo. Por ejemplo, la localidad de la Tierra en relación al Sol. Si la Tierra estaría un poquito más cerca del Sol, se quemaría. Si estaría un poquito más lejos del Sol, se congelaría. Quiere decir, ¿esto es producto de casualidad o de una mente inteligente que la puso en el lugar preciso, no teniendo en cuenta solamente la fuerza de gravedad, pero también la densidad cosmológica? ¿En qué lugar del vasto universo tiene que estar colocada la Tierra para que haya vida? Y tercero, la fuerza nuclear. La fuerza nuclear es lo que hace que los átomos se junten. Es lo que ellos indican para lograr la materia homogénea. O sea, lograr aquella unión que les expliqué al principio. Y es cierto que así suceden. Es así como se originan las estrellas. Y las estrellas son sumamente importantes porque son las que nos proveen el oxígeno. Ahora, o sea que las estrellas no están solamente allí para que estén lindas en la noche y nosotros contarlas. Las estrellas producen oxígeno. Todo está creado con la Tierra en la mente. Ningún otro planeta, todo lo demás que hay en el universo está creado con la Tierra en la mente. Y esto es maravilloso porque en esa Tierra vivo yo. Vivo yo. Dios me ha creado mi ambiente de vida. Y me protege mi ambiente de vida. Si se disminuye la fuerza nuclear, todo lo que tendríamos en el universo sería hidrógeno. Si la cantidad de electrones es igual a los protones, no se formarían las galaxias. O sea, solo un creador puede poner en orden las cosas de manera tal que el mundo y la vida puedan existir, creando un ambiente para la existencia del ser humano. El físico Vera Kitiashvili dijo: el orden exquisito desplegado por nuestro entendimiento científico del mundo físico llama por lo divino. Dicen los ateos que puede haber otra explicación, que existen millones de galaxias, nosotros por casualidad estamos en la que está calibrada correctamente para la existencia de la vida. Eso es lo que lo dice. Es casualidad que nosotros estamos en esta que está calibrada para la vida. Pero si para cocer un pan hay que tener mecanismo, ingredientes y medidas correctas, lo contrario, en vez de un pan, lo que usted tiene es una suela de zapato, este universo tan complicado requiere un mecanismo, proceso, un orden, una sintonía, por lo que demanda un creador. Porque los ingredientes de un pan no saltan de buenas a primeras a la máquina del pan. Tiene que haber una cocinera o un cocinero que haga el pan. Patrick Glimm era un ateo de Harvard University que se convirtió al cristianismo y dijo, ya con esto termino, hoy la data concreta apunta fuertemente en dirección a la hipótesis teísta. Aquellos que se oponen no tienen una teoría probable que puedan juntar, sino especulaciones acerca de universos invisibles que desdeña una mente, una imaginación fértil. Irónicamente, la pintura del universo dada por la ciencia más avanzada está espiritualmente más cerca de la visión que presenta Génesis que cualquier otra ciencia ofrecida. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie y nos despedimos. Señor, gracias porque podemos creer. Porque no tenemos dificultad en decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú eres nuestro hacedor, nuestro creador y por tanto el motivo de nuestra vida y nuestro propósito es adorarte. Ahora vamos a elevar un culto de adoración a ti. Bendícelo. En Jesús. Amén. Todo eso me lo voy a llevar para el carro, hermano. Y me ayuda. Sí.